dado cuenta esta noche que casi todo lo que hemos cantado, todo lo que hemos traído hasta este momento ha sido con respecto a la iglesia. ¿Okay? Estamos en el tiempo adecuado para poder nosotros participar de los ajustes que son necesarios. Esos ajustes son muy necesarios para toda persona en Cristo estoy hablando, ¿no? Las promesas que nosotros tenemos de restauración siempre funcionan en todos los tiempos. O sea, todas las personas siempre tienen que hacer ajustes de mejoras. Eso es lo que quiero decir. Cuando decimos restauración es para que nosotros podamos funcionar como fuimos diseñados. El diseño de Dios no se conoció totalmente hasta que Jesucristo mostró cómo era un hijo de Dios. Al mostrar cómo era un hijo de Dios, estaba mostrando cómo es el Padre. Y nosotros hemos llegado a un tiempo diferente a nuestros antepasados. O sea, la iglesia actualmente es muy diferente, o debe ser diferente a como era hace 100 años. Hace 400 años atrás igual, 500 igual. O sea que nosotros venimos sufriendo. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Lutero, pues simplemente pues estaríamos entonces recibiendo aquellas cosas que se podían recibir y que podían llegarnos a ser idóneos para poder vivir ese tiempo. Nosotros llegar a este tiempo no solamente necesitamos restaurarnos, sino saber qué es lo que Dios quiere restaurar. Y una de las cosas básicas que nosotros tenemos en nuestro espíritu es el conocimiento de lo que es la congregación, lo que le llamamos iglesia. Para mucha gente, iglesia es simplemente un edificio donde la gente van ahí a cantar o van a oír una misa. O sea, oír acerca de la sangre y de la muerte de Jesús, etc. Pero se llega el día donde nosotros, a necesitar enfrentarnos ante las necesidades que estamos viviendo en este tiempo, esto es, nosotros no estamos viviendo en un tiempo igual al de nuestros padres. Yo solamente supe de los tiempos pasados a través de las personas que nos decían, no lo que está escrito en la historia, sino aquellas personas como mi abuela, por ejemplo, que siempre hablo de ella, porque era para nosotros un viaje al tiempo donde ella era jovencita, donde los españoles llegaron a Cuba, donde hicieron los plantations, o sea, los lugares donde estaban los trabajadores que venían esclavos. ¿Ve? Y toda esa serie de cosas nos sirvió en especial, a mí me sirvió en especial para tener contacto con tiempos que no estaban escritos, sino que fueron vividos. Y esto es lo que necesitamos en este día, que el Señor nos equipe, nos ayude, nos restaure para que nosotros podamos entonces vivir lo que nuestros hijos y nuestros nietos necesitan vivir, que nosotros podamos contar cómo fue la acción de Dios en nuestras vidas, para que ellos entonces tengan un impulso y entonces puedan ser usados como Dios quiere que sean usados. Estoy hablando acerca de la posibilidad de que tus hijos y tus nietos pues conozcan a Jesucristo y se mantengan en aquel llamado, porque ellos tienen el derecho. Nosotros como hijos de Dios hemos recibido la fe de nuestros padres, de nuestros abuelos. Tal vez la historia suya sea diferente, pero realmente influye lo que es la vida de Dios en nosotros, la relación que tenemos nosotros con Dios y la entrega que podamos tener. Ha influido bastante lo que son nuestros padres. Yo no sé si usted. Ahora, fíjese que comenzamos esta noche con una de las 7 iglesias. ¿Cuál fue la iglesia que leíste? Sardis, ¿verdad? La iglesia de Sardis. ¿Se recuerdan? Bien, para nosotros poder entonces tener una idea de qué es lo que Dios quiere restaurar de nosotros, vamos entonces a utilizar la palabra iglesia, eclesia.
yo voy a enseñar. Eclesia es los que están sacados afuera o la congregación. Ok, y la congregación es exactamente lo que nosotros vivimos en comunidad. O sea, cuando Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba diciendo que iba a inventar algo nuevo, sino que no estaba fundando algo nuevo, sino que estaba precisamente dando a conocer quién era el dueño y quién era el Señor de la iglesia y qué es la iglesia. Esa palabra viene de la antigüedad, cuando Moisés estaba allí y reunió a todos en Sinaí para darle la ley. Entonces esa fue la congregación, esa fue la iglesia que Moisés tuvo y que a la cual Moisés le dio la ley. Esa iglesia hizo un pacto con Dios, y ese pacto ellos prometieron que si no cumplían el pacto, entonces Dios tenía entonces en el acuerdo de ese negocio, tenía entonces que corregirlos, porque tenían una meta. ¿Y la meta cuál era? Traer sobre la tierra al Hijo de Dios, al hombre que está mencionado en Apocalipsis, en el libro de Génesis capítulo 3, donde dice Dios le dijo a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. El impedimento que nosotros tenemos es precisamente lo que es la naturaleza, lo que es el hombre natural. Dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y enemistad para nosotros pues puede ser un enojo. No, enemistad, la palabra enemistad lo que significa es odio. Yo pondré odio entre ti y la naturaleza. O sea, lo que es entre tu simiente, o sea, tu hijo, lo que va a salir de ti, lo que tiene que irse formando hasta que un día aparezca. Y el día que aparece, entonces, o que tendría que aparecer, entonces estaría entonces la victoria total sobre la serpiente. Y esto nosotros podemos aplicarlo, y es aplicado a la vida de Jesús. Jesús es la simiente de la mujer, es la semilla de la mujer. Y en nosotros esa semilla germinó por medio del Espíritu de Dios. Jesús tuvo una noche tuvo una visita de un hombre que conocía, que era un maestro de Israel. Y este hombre preguntó algunas cosas, pero Jesús le puso a él algo muy claro en él. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes que tienes que nacer de agua y del Espíritu? Todos los que estamos aquí y todos los hombres han nacido de agua, porque la base nuestra es el agua. Yo tengo aquí busqué acá hace un ratito en internet y tengo unas figuras ahí que no tuve tiempo de copiarlas. Y vemos que cuando un niño nace, casi toda la capacidad que tiene en lo que es ese cuerpecito es agua. 1% muy bajo es lo físico. O sea que hay más agua que algo físico. O sea que está bien claro que todo hombre natural, toda simiente, o sea, todo el que nace de todo hijo de mujer, casi todo es agua. Pero cuando ya el niño está más grande, que ya gatea, ya puede decir algunas palabras, 2 años, entonces ya entonces comienza entonces a disminuir lo que es la capacidad de agua en los %, y entonces llega entonces el joven y llega entonces el adulto. En una persona adulta es menos o 60-65% de agua. El resto es físico. Casi todo lo que es el cuerpo nosotros físico es agua. Es algo muy interesante. Pero dijo, tú eres maestro de Israel, le dijo a Jesús, y no sabes que tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y haciendo, Señor, dándole a él llegó hasta nosotros esta escritura y le dio la nota a este maestro de Israel. Quiere decir que
si Israel trabajó para que viniera a la tierra un hombre que fue nuestro Señor, fue en vida nuestro Salvador en cuanto a nuestro Cordero, es lo que quiero decir, que murió por nosotros y derramó la sangre, pero fue también para nosotros, y es también para nosotros, el tipo, o sea, aquel ser humano al cual el Señor quiere que nos parezcamos a esa persona, que seamos iguales a Él, que seamos de la misma estirpe, de la misma raza, que seamos otro Cristo en la tierra. Y para ello nosotros hemos comenzado nuestra vida en Cristo en la iglesia, porque a la vez que ya nosotros pues recibimos a Jesucristo y sentimos el cambio y tuvimos la conciencia de lo que es, lo que es un nuevo hombre, es imposible que nosotros podamos o que nosotros tengamos el pensar igual que piensa una persona natural. La diferencia entre la mente de Cristo y la mente de nosotros, mejor dicho, la mente natural, es en que la mente de Cristo piensa en las cosas del Espíritu y está siendo asistido por el Espíritu de Dios. Y en esa asistencia del Espíritu de Dios no puede haber nada más que una expresión en busca de aquello que es más excelente. Y lo que es más excelente es parecernos precisamente a nuestro hermano mayor Jesucristo. Esto es un poco difícil. Si nosotros vemos el display que tenemos en todo lo que es la iglesia, todo lo que somos nosotros 2000 años después, más o menos, de que esto ocurrió, de que naciera Jesús sobre la tierra, que Jesús fuera allí, inclusive fuera a la cruz y muriera por nosotros y derramara su sangre. Después de todo este tiempo, nosotros tenemos no solamente estar 2000 años en el día de hoy separados en el tiempo de aquellos acontecimientos, sino que también nosotros sufrimos una serie de ideas y de conceptos que nos colocan a nosotros en una posición, en una situación en cuanto a el conocimiento de qué es una iglesia. Si nosotros queremos saber qué es una iglesia, pues tenemos entonces que usar lo que es la Biblia. Si usamos la Biblia, sabemos que es una carta legal, es un manuscrito, del tapa a tapa es letra muerta, quiere decir que esa letra está hablando de muchas cosas, está hablando de la historia de Israel, está hablando de conceptos, de ideas, está hablando de todo lo que es lo que es el negocio de Dios. O sea, que es un instrumento para que el Espíritu de Dios nos pueda enseñar. Pero en cuanto a lo que yo he vivido en estos últimos años, en cuanto a entender qué es lo que piensa la gente cristiana acerca de qué es la iglesia, hay mucha división en cuanto a los pensamientos. Muchos cristianos en este día pues piensan que solamente la iglesia católica o la iglesia ortodoxa o la iglesia protestante o la iglesia carismática. Y la iglesia no es una idea, sino simplemente es aquello que Dios organizó y fundó para que sobre esa roca, sobre esa realidad y esa verdad, sobre su persona, entonces pudiéramos ser edificados como iglesia. Por eso cuando ella leyó en la iglesia de Sardis, al final dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el mensaje que está dando, que le dio Jesús a Juan en la isla de Patmos, es un mensaje corporal. 7 iglesias, son 7 ciudades que estaban en Asia, es toda la iglesia para todos los tiempos, pero es un mensaje que siempre, lo mismo ayer que hoy, que mañana, es un mensaje personal. Es un mensaje en el cual yo soy el que tengo que responder. Y para ello, pues Dios me ha permitido, o nos ha permitido a todos, tener una comunidad que no es tan grande como la comunidad de Moisés en el desierto. ¿Verdad que era una iglesia grande?
¿Habían cuántos? Como 2 millones. Pero me trae a mí un pensamiento muy tremendo. La iglesia del Señor es uno, es una sola comunidad. Pero es una comunidad dividida, una comunidad en la cual nos ha alcanzado a nosotros como parte de esa comunidad, como parte de esa cantidad de miles de personas, nos ha alcanzado el tiempo de restauración de todas las cosas y el tiempo de la realización o del cumplimiento de lo que son las 3 fiestas que nosotros debemos cumplir. La fiesta de trompetas, en nuestra experiencia, la fiesta de expiación y la fiesta de manifestación o fiesta de tabernáculo. Okay. Pero no todos nuestros hermanos lo saben. Ahorita por acá tengo amigos que son muy buenos hermanos de la Iglesia Católica y me están escuchando. Tenemos otros hermanos de iglesias evangélicas, de otras denominaciones. Esto quiere decir que seamos nosotros de otro que no sea Cristo. Yo creo que el Señor a todos nos conoce. Pero la única cosa es que muchos de nuestros hermanos, aún amigos míos, que están, o sea, son parte de una iglesia, para no mencionar, de cualquier iglesia que usted se pueda imaginar, ellos no consideran en las doctrinas de esa iglesia que puede haber un cambio de naturaleza en nosotros, sino que simplemente están, como dice, tengo la verdad y tenemos la verdad y por tanto esto es lo que es la verdad. Y simplemente lo que es la doctrina se ha cerrado y le ha impedido que nosotros podamos tener experiencia. No podemos ser restaurados ni de una forma física ni una forma espiritual, de ninguna de las formas de restauración que necesitamos, a como Dios quiere que seamos, como lo que Dios quiere que seamos y a donde Dios quiere llevarnos, si nosotros no estamos en busca de una experiencia que completamente nos lleve a una victoria sobre esta enemistad, sobre este odio que existe entre estas dos naturalezas. Tú y yo tenemos las dos naturalezas. Vivimos en un mundo polarizado, como siempre digo yo, de dos polos. Vivimos en el día y la noche, vivimos en contraste. Aún las enseñanzas de Jesucristo para todos los demás era el Padre y Él era el Padre. Vivimos en donde nosotros somos y Él es, donde tenemos conciencia de que yo soy y tú eres. Siempre todo está dividido. Unos son de un bando, otros de otro. Yo soy de este, yo soy de Apolos y él es de Cefas o Pedro. En fin, estamos nosotros en un tiempo muy tremendo donde realmente en sintonizar con el canal de Dios y participar de su Espíritu es algo que nos va a determinar que nosotros seamos realmente lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes saben que la iglesia del Señor Jesucristo comenzó en Pentecostés. Cuando Jesús le dijo a ellos, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, ustedes saben que pasó un poquito de tiempo, después vino donde Él se despide de ellos y va y dice, vayan a Pentecostés, o sea, vayan el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es un día donde el sacerdote es una sola fiesta. Y venía mucha gente de todos los lugares, gente que estaban en las sinagogas, gente que eran judíos que vivían en otros pueblos, que hablaban otros idiomas. En fin, la gente que asistía se quedaba ahí de las últimas 3 fiestas que hubieron, de la Pascua, y entonces se quedaron para Pentecostés. El día de Pentecostés es donde se cocía 2 panes con levadura. Era la única ofrenda con levadura que existía, o que existe bajo la ley. Y esos 2 panes, el sacerdote los hacía muy temprano en la mañana, los metía al horno y los sacaba y los mecía y daba la bendición de Dios para toda aquella gente que se congregaban allí, ¿ves? Y que ellos no iban a regresar a sus hogares, a sus tierras, a sus pueblos, hasta que no recibieran la bendición, porque ellos eran judíos o convertidos a los judíos. Vivían fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Entonces, ese día, ese pan significa que Dios iba a dar la bendición
y estaba dando el pan de vida mezclado, porque iba a darlo por primera vez en lengua, que sea en lengua gentil. Por eso está leudado. Es la única ofrenda leudada. Y entonces ahí fue donde aquellas personas iban por cantidades a buscar la bendición de las 9 de la mañana, y en eso ustedes saben la historia, donde 120 personas de los discípulos del Señor Jesucristo estaban ahí. Por supuesto que había más discípulos. O sea, ¿quiénes eran los 120 que estaban ahí? Para que se cumpliera el tipo. Bueno, eran gente que habían deseado y buscado realmente el obedecer las palabras de Jesús, y habían ido obedientemente allí. Yo no sé cómo sería la organización, ni dice nada ahí, pero dice que eran como 120 o 120 personas. Y esto significa que es un gobierno en una cantidad bastante. 12 es gobierno, 120 es decir, 12 más sobre 100. Entonces, imagínate, eran, lo que significa en la numerología es que es algo que está completado, completo. Y realmente estos son los hombres y las mujeres, porque ahí estaba María también, no dice si habían otras mujeres, que realmente tomaron en serio las cosas que aprendieron de Jesús y aquel discipulado que tuvieron mientras Jesús y los discípulos que estaban, mientras Él estaba vivo, o sea, mientras Él estaba en los días de su carne antes de la cruz. Y esos 120 no quiere decir que se quedaron nada más que 120, con lo que llamamos nosotros la llenura del Espíritu, la venida del Espíritu, el Consolador, sino simplemente que estos fueron aquellos que le dieron a sus hermanos todas las informaciones y todas las cosas y todas las enseñanzas para que ellos también pudieran tener una experiencia maravillosa con el Espíritu de Dios. Yo no sé aquí esta noche, o de mis hermanos que están escuchando, ¿cuántos han tenido la experiencia de Pentecostés? La experiencia de Pentecostés es una experiencia maravillosa. Es una experiencia donde realmente la conciencia del Espíritu de Dios y la conciencia de Dios en nosotros se establece en tal forma de que es algo maravilloso. Una cosa es que nosotros tengamos, al haber nacido de nuevo, tengamos la experiencia de nacer de nuevo, y otra cosa es que nos mantengamos llenos del Espíritu de Dios. Ahora, para muchos en este día, Pentecostés fue una historia. ¿Te recuerdas cuando yo hablé en lenguas la primera vez? ¿Te recuerdas cuando profeticé? Y yo he tenido en reuniones a personas que estuvieron y que profetizaban. Y más sin embargo, cuando pasaron como 10 años y regresaron, yo no sé de la vida de ellos, cuando regresaron estaban asombrados de que oían profetizar. Y preguntó, en este caso esta hermana preguntó, ¿y qué es eso? Simplemente cuando ella lo hizo y cuando ella tuvo la experiencia de Pentecostés, de la llenura y de lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, pues simplemente fue una cosa natural, estaba en el ambiente y ella profetizó y ni siquiera nadie le enseñó nada, pero se fue un tiempo no sé a dónde, y cuando regresó al ambiente ella no podía entender, estaba con otros pensamientos. Quiere decir esto que el tener la experiencia de Pentecostés no me hace a mí ni una cosa especial, distinto a mis hermanos, sino simplemente es el principio de una llenura y de un establecimiento para que nosotros tengamos conciencia de que esa fiesta en nosotros trae una serie de bendiciones que necesita la iglesia. La iglesia necesita las visiones, las revelaciones, necesita los dones del Espíritu Santo. Pero la iglesia no es una iglesia pentecostal o una iglesia de Pentecostés porque nosotros seamos mejores, sino porque realmente eso es una experiencia donde nosotros por el Espíritu de Dios podemos usar un poquito, esto es 1%. La iglesia de Pentecostés tiene el valor de 60. La iglesia de los atrios, que es la iglesia que nosotros conocemos como de iglesia católica y protestante, tiene el 30%. Esto es, tiene el 70% de error en cuanto a las cosas de vida y del espíritu. O sea, no estoy diciendo que no tenga espíritu, ¿me entiendes? La iglesia pentecostés es lo que está en parte, todavía está en parte.
Pero la iglesia que el Espíritu de Dios quiere llevarnos a vivir, es una iglesia que se tiene que ser restaurada. Nosotros personalmente tenemos que ser restaurados para poder participar dentro de lo que se ve, que es este mundo físico donde recibimos llenura del Espíritu Santo, donde recibimos las visiones, las revelaciones y todo. Pues en este mundo hay una necesidad y una invitación para que nosotros vayamos a lo más excelente. Y eso entonces va a traer por consecuencia de que hayan cambios. Y esos cambios tienen que ver, dentro del mismo estado de la iglesia, tienen que ver con aquellas cosas más excelentes. Y las cosas más excelentes no pueden ser vividas o no pueden ser experimentadas, sino es a través de un compromiso con Dios. A través de aquello que nosotros podemos desear. Y esto que nosotros podemos desear es ser como nuestro hermano mayor Jesucristo. Nadie en Pentecostés es igual que Jesús. Nadie en los atrios es igual que Jesús. Nosotros somos iguales a Jesús en los atrios y en Pentecostés a través de lo que es la justicia de la ley. Pero necesitamos en los atrios y necesitamos en Pentecostés, necesitamos el Espíritu Santo para saber, para que haya luz sobre la Escritura. De lo contrario, nosotros estamos leyendo lo que a mí me parece lo que yo creo. O nos pueden enseñar lo que creyeron, lo que creyó Lutero. Y Lutero lleva bastantes años que ya no vive aquí en la tierra, ¿no es cierto? Es un hombre de muchos años atrás. Y todas nuestras denominaciones, tanto católicas como protestantes, todas fueron fundadas bajo un criterio y una idea de lo que ellos entendieron. Ahora, estamos esta noche entendiendo algo distinto a Pentecostés para poder nosotros participar de lo que es distinto a Pentecostés. Tenemos que tener en cuenta de que debemos ser llevados a la semejanza de un hijo de Dios. Y la semejanza de un hijo de Dios, eso no es un invento de un hombre. Eso yo no lo inventé, como yo no inventé Pentecostés, ni inventé tampoco los atrios, ni inventé las fiestas judías. Esto es el orden que Dios tiene de su iglesia, de su congregación, de su pueblo. Entonces estamos viviendo en un tiempo bien delicado y bien tremendo, donde la enemistad entre la simiente que nos hizo renacer, o sea, esa simiente, esa semilla que nos hizo cambiar y pensar como un hijo de Dios y pensar como en el amor de Dios y llevar a nuestra alma completamente a un estado de conciencia diferente a lo que tiene un hombre natural que no sabe nada, ni por qué está en este punto, ni por qué, ni cuándo, ni simplemente es una persona con capacidades muy buenas, muy bonitas, inclusive con inteligencia, con sabiduría, con capaces de muchas cosas, pero sin saber que realmente Dios lo hizo para que él fuera un hijo de Dios y para que él pudiera manifestar a los demás lo que es la vida de Dios a través de un hijo. Yo no sé si ustedes saben que hay una generación que tiene que hacer las obras mayores que las que hizo Jesús. Y para mí va a ser muy difícil hacer la obra mayor que la de Jesús si yo no recibo la transformación que yo necesito en mi vida. Si tú no recibes la transformación que tú necesitas en tu vida para parecerte a Jesucristo, el fruto, pues tú no puedes entonces manifestar a Jesús. Sino que todo lo que hacemos nosotros mientras eso llega es precisamente accionar en la fe, dar la palabra de lo que Dios quiere hacer, sanar enfermos, salvar, hacer lo que Dios quiere que hagamos, participar de lo que Dios quiere que participemos y simplemente esperarnos. Pero si nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para bendecir su nombre, para participar de un solo espíritu, para estar juntamente con Cristo, para estar en los lugares celestiales, o sea, en el ejercicio de lo que es nuestra vida espiritual, pues entonces creo que somos un poquito diferentes a nuestros hermanos, cualquiera que se reúne también en nombre de Jesucristo y que esté en la iglesia de Jesucristo.
pero tenemos más oportunidad de ser restaurados de esta forma, ¿ve? Que en que un establecimiento, por así decirlo, o una congregación donde simplemente no tengan esto como una necesidad. Si tú no tienes necesidad de que haya cambios en tu vida, entonces dime por qué entonces estás padeciendo físicamente o espiritualmente, o por qué tienes unas necesidades. Dios no va a quitar las necesidades, pero nos dio a nosotros, ¿ve?, una fe que nos da a nosotros una imagen de un hijo y una revelación de ese hijo que nosotros podemos vivir. Y no lo podemos vivir porque querramos vivirlo, sino porque Él nos llamó a vivirlo. Y el lugar que tiene para poderlo poner por práctica es la iglesia. La iglesia, cuando comenzó en el tiempo de Jesucristo, eso que te dije al principio, que mandó la carta a las 7 iglesias, era una congregación como una sinagoga. Eran las sinagogas lo que le dio la expresión a lo que nosotros tenemos esta noche aquí, ustedes sentados ahí escuchándome. En la sinagoga había un cierto orden y ciertas cosas, la escritura, las cosas que decían y las esperanzas que tenían, en la esperanza que viniera Elías, ¿ves? Aquí no vemos ninguna silla. Y si hiciéramos bien nosotros en poner una silla sin que nadie se siente, como muchas veces lo hemos puesto en las clases y todo, para poderle decir si alguien entra un indocto, un incrédulo, y pregunta por qué esta silla vacía, dice, no, porque es la silla del Señor Jesús. Él está en todas las reuniones, lo que no se ve. ¿Y por qué no se ve? Bueno, no se ve porque somos ahora parte de Él, somos carne de su carne y hueso de su hueso. Somos un solo cuerpo, Jesús tiene un solo cuerpo. Y Él es una sola persona en toda la tierra, pero que Dios tiene su tiempo y tiene su forma de manifestarse y tiene entonces su orden para hacerlo. Y el orden que Él tiene es que haya un cuerpo sobre la tierra que pueda manifestarle. Y ese cuerpo sobre la tierra que pueda manifestarle no es toda la iglesia. No tiene nada que ver la iglesia con esto, sino los miembros de la iglesia. Tiene que ver la iglesia que dice lo que leyó la hermana Nora, la iglesia de Sardi y la iglesia de cada una de las 7 iglesias. Pero esos somos todos, pero no todos. Yo no puedo responder por ti ni tú por mí, sino que tú respondes por ti y yo por mí. Esta iglesia en particular, Visión y Restauración, tiene esa meta. Y tal vez eso sea un poquito peligroso en cuanto a que no es un mensaje para multitudes. Y como no es un mensaje para multitudes, lo único que nos puede mantener a nosotros, si no lo creemos, o si dice Pablo exagera mucho, o no sé, eso no es para mí, simplemente lo único que nos puede mantener juntos es lo que nos ha mantenido juntos, que es el amor de Jesús. Y es lo que el apóstol Pablo dijo en capítulo 13, que nosotros, del 1 Corintios, que nosotros, todas las cosas que hagamos, pongamos primero en la mente el amor delante de nosotros. Si hacemos eso, nuestra alma que reconoce el amor, no como la naturaleza de Dios, sino como un sentimiento, va entonces a funcionar en el sentimiento más alto y más sublime, y entonces el alma se va a sentir enamorada. Y cuando el alma se siente enamorada, no puede funcionar en el sentimiento de odio, que es la enemistad. Es difícil que nosotros en un mundo que nos enseña justicia de la forma de los hombres, ¿ves? Si alguien mata a alguien, yo lo veo en televisión. Si yo quiero justicia, ¿qué quiere? Que maten al hombre que lo mató. Bueno, está bien, la ley lo dice. Se va por la ley, dice que a hierro mata, a hierro muere. La ley del talión y cuantas cosas. Bueno, pero fíjate que Jesucristo nos dejó el cumplimiento de la ley. Si yo quiero que me trate el Señor como en su justicia, oh no, yo soy justo. Pero no me interesa para nada los mandamientos, no me interesa para nada ser santo, no me interesa para nada. Al fin y al cabo, salvo siempre salvo.
Qué bueno que hubo un Calvino que enseñó esto y que la Iglesia Bautista me lo enseñó, pero no estoy bien. Realmente, si yo soy salvo, es por el amor grande de Dios. Y si alguien puede ser salvo en nuestra familia recibiendo a Jesucristo, ¿ve?, y naciendo del Espíritu, ¿ve?, es digno de que nosotros podamos enseñarles también de que hay una enemistad en lo natural, en ese cuerpo, esa vida natural nuestra, pero que esa enemistad no funciona si realmente nosotros ponemos a funcionar voluntariamente, y eso engrandece y eso glorifica al Señor, si ponemos la voluntad nuestra a funcionar en su amor. Y nada más que debemos sentirnos. Pregúntale a 2 jovencitos que estén enamorados, ¿cómo están ellos? ¿Cuál es la sublimidad de su alma? ¿Qué sienten? ¿Qué padecen? ¿Cuál es el estado de ese ser? ¿Eh? Usted va a escuchar muchas cosas interesantes, pero nunca va a escuchar odio, enemistad, las obras de la carne. Y ahí están las obras de la carne, como San Pablo las escribió. Porque el alma nuestra, saturada en el sentimiento más alto, pues funciona en armonía con el Espíritu. Y cuando funcionamos en armonía con el Espíritu, entonces tenemos una conciencia tremenda de un ser nuevo, de un hijo de Dios. Que si tenemos que llorar, lloramos, y si tenemos que reír, reímos. Pero realmente es un estado donde es diferente completamente. Le digo a los hermanos, pues si quieren pueden usar una clase que tengo, que puse últimamente, no sé, la puse, me parece que en la Escuela de Profetas, no, también la puse acá en la página mía de Facebook. Ese es de mayo de este año, donde estoy enseñando acerca del alma y el espíritu, y estoy enseñando acerca de la mente. Cuando decimos tenemos la mente de Cristo, nosotros no estamos hablando de una mentalidad, sino estamos hablando de una realidad de conciencia. La mente mía de Pablo es todo mi ser, porque si me pica aquí la oreja, no me voy a rascar la izquierda, sino la derecha. ¿Por qué? Porque tengo conciencia, la conciencia de mi ser, dice aquí tengo conciencia. Aquí es donde necesito alivio. Y cada una de nuestras partes físicas y cada una de nuestra expresión en el mundo externo tiene que estar completamente, o debe estar completamente, a través de lo que es la mente de Cristo. Es una mente de un nuevo hombre, una mente que no es bautista, metodista, católica o pentecostal. La mente de Cristo para los hijos, porque por supuesto no estamos peleados con los hermanos que te digan, no, yo soy pentecostal, o yo soy carismático, yo soy de la iglesia de Pablito, como le preguntaba una hermana aquí. Y digo, ¿qué iglesia eres? Yo soy de la iglesia de Pablito. Entonces imagínate, era como una nueva iglesia en medio de tantas. Pero hermanos, nosotros somos de parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está sufriendo una serie de transformaciones que nosotros no podemos estar conscientes de ellos si nosotros no nos dejamos enseñar. Una vez estaba en casa de un hermano y me explicó todo, me explicó cómo el Señor iba a venir, cómo se iba a la iglesia, cómo después la planchaba, la midonaba, la planchaba y luego cómo la volvía a mandar para acá y cómo pasaba la tribulación y todo. Y cuando terminó todo, dice, está interesante todo eso que tú me dices, está lógico. ¿Y quién te enseñó eso? Dice, no, yo lo estudié de la Biblia. Dice, está bien. El hermano nunca se dejó enseñar. Hasta la fecha sigue esperando que se lo lleven. Nosotros tenemos por los escritos de San Pablo que él experimentó en capítulo 12 de 2 de Corintios, él escribe a los Corintios. Corintios, 1 Corintios, hago un paréntesis para que podamos entender. Pablo le escribe a los Corintios la primera carta. Y en la primera carta usted ve que le habían mandado una carta a Pablo, el apóstol. Yo le digo San Pablo para que vean que no soy yo. Entonces, él les contesta, primera carta de Pablo o Saúl,
Shaul a los corintios. Era judío y se fue a los gentiles, porque en el tiempo que se escribió tanto las cartas de Pablo como Apocalipsis, la iglesia era de judíos y de gentiles. Y los judíos convertidos aceptaban en Cristo porque eran una sola carne y tenían conocimiento de las cosas, de la ley y todas las cosas que escribió Moisés y todas las cosas que están aquí, precisamente por los judíos. Era como si una iglesia fuera una iglesia mesiánica, por así decirlo, donde hay gente gentil y hay gente judía, ¿ve? Y que entonces está en desarrollo y necesita que su apóstol o su enviado, Pablo o Shaul, le saque del apuro de las cosas que ellos están experimentando, porque no saben, necesitan guía, necesitan alguien que les enseñe. Y no son como aquel hermano que te estaba hablando, sino que entonces Pablo le escribe. Ahora, nosotros no tenemos la carta que ellos le responden a lo que Pablo dijo, pero por lo que escribe Pablo en segunda carta a Corintios, sabemos que hay una carta que ellos le contestan a Pablo. Y entonces por eso Pablo escribe en 2 Corintios. Ahora, se coge 1 Corintios y 2 Corintios y falta algo en medio. Y lo que falta es lo que ellos le escribieron. Pero como nosotros tenemos el Espíritu de Dios y todos los hijos de Dios tienen la asistencia del Espíritu, entonces podemos saber qué fue lo que ellos, si es que a nosotros nos interesa también leer primera carta de Corintios y leer segunda, nos interesa saber que San Pablo también fue un hombre que fue arrebatado. Y él les enseñó a ellos cómo es el arrebatamiento. Tal vez se lo preguntaron. Y Pablo le dijo, yo conozco un hombre que no sé si fuera del cuerpo o en el cuerpo fue arrebatado. Okay, de los que estamos aquí, yo sé que hay más de una persona que ha tenido la experiencia de un viaje astral. Voy a ponerlo en el nombre no cristiano, sino en el nombre que se le da. O sea, tu espíritu sale de tu cuerpo, ves todas las cosas y regresa acá. Tenía un amigo pastor de Iglesia Bautista que él se iba hasta España a ver a su hermano. Y la gracia que tenía con el hermano es la siguiente, que después le hacía una carta y le decía, vi esta cosa y esto. Y le contaba todo lo que vio. Y contándole todo lo que vio, el hermano se quedaba, ¿sí? Porque exactamente. Gracias. Lo pongo el anuncio para atrás. El anuncio es gratis. Tuve la oportunidad de estar con él algunas veces que estuvimos orando al principio del movimiento carismático en Miami, y muchas cosas interesantes que él conocía. Y yo le pregunté por qué hacía esas cosas. Y simplemente era nada más que por aquello que le era fácil hacerlo. No sé si lo aprendió de antes, pero le era fácil hacerlo para bromear. Cuando San Pablo escribe ahí, dice, conozco un hombre que yo no sé si fuera del cuerpo, viaje astral, o en el cuerpo, su conciencia, su realidad. Quiere decir que San Pablo dice, conozco un hombre que completamente fue arrebatado al tercer cielo. Es una experiencia de Pablo, porque si Pablo se hubiera quedado allá, o hubiera sido de otra forma, lo escribe, pero dice, soy parte de ese hombre. Quiere decir que es un hombre corporal. Y ese hombre corporal tiene un tiempo para ser capacitado, ser trabajado por Dios. Y ese es el apuro que nosotros tenemos y que el Espíritu de Dios tiene en este día. Yo estoy apurado, no por la edad, no por la edad porque tengo en la familia quien vivió 105 años, sino por la profecía. Porque la profecía dice que nosotros tenemos
el tiempo se ha cortado. Y yo tengo ahí datos cuánto se acortó, son 28 años, quitándole a 42 años, sacado de la misma Biblia. Pero no me interesa el tiempo, me interesa que estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas. Y necesitamos la iglesia, y necesitamos que los que creen lo mismo se dejen enseñar. Y para dejarnos enseñar, no es que yo me pongo como maestro, sino que el maestro nuestro, como está en todas las enseñanzas, es el Espíritu de Dios. Pero tenemos que empezar por un punto. Y en el punto que hemos comenzado es un benchmark, o sea, una marca que no se puede, no sabemos la altura de esa, cuando usted está midiendo, le voy a decir algo, cuando usted está midiendo con un teolodito, con un aparato para medir, usted pone una marca y esa marca se llama una marca de asiento, benchmark. Y usted puede sacar, sin saber la altura que tiene geodésicamente, no sabe la altura exacta, pero usted mide todo y regresa. Cuando entonces ya te dan la altura de ese lugar oficial, no sé si usted lo ha visto en algún lado, que se ve como una chapa de metal y tiene un número pegado en la tierra, o una piedra, un algo que no se puede mover. No es ningún animal ni un tren, ¿no? Pero en un lugar que no se mueve. Eso se llama la altura. Entonces, cuando usted tiene la altura, entonces usted tiene que tomar esa altura y todas las demás datos que tú tienes en tu libreta de campo, con tu aparato, entonces tienes que sumarle o restarle para saber cómo está la topografía del lugar. Bueno, nosotros tenemos un benchmark, una marca que nosotros tenemos que tomar. No sabemos la altura, no sabemos cómo es, pero sí lo podemos leer aquí. Y hemos leído cómo es Jesús, cómo hizo. Cuando le dijo no le digas nada a nadie que yo te sané. Cuando Jesús estuvo sanando, estuvo haciendo todas las cosas, cuando tuvo que sacar a Lázaro de la tumba, todas esas cosas las leemos acá, ¿verdad? Tenemos una idea de cómo es Jesús. Pero yo siempre me pregunto, y siempre me preguntaba, Señor, ¿qué tú hacías? Orando toda la noche. Y el Espíritu callado. El Espíritu no me va a decir, Pablo, ¿oraste hoy? Acuérdate que no oraste hoy. No tiene necesidad. ¿Por qué? Porque hoy me dolía el pie y tuve que orar. Porque Él dijo que por su llaga hemos sido sanados y lo leí aquí. Cuando hay un problema y hay una necesidad, Él no me tiene que decir, ora para que la necesidad está ahí la necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad la tenemos todos los días. Nosotros vivimos, como dijo Jesús en el capítulo 17, no los quites del mundo, guárdalos del mal. La cosa que nosotros estamos en el mundo es para hacer sal de la tierra y luz del mundo. Y también para alcanzar en este día el tope, o sea, lo más alto que puede un hijo de Dios alcanzar. No es ser un ministro, no ser un sacerdote, sino ser un hijo de Dios, semejante a su hermano mayor Jesucristo. Y hay cosas que nosotros podemos leer aquí de Jesús y podemos imaginarnos. Pero hay cosas que la imaginación ni siquiera Dios responde. Un hijo de Dios es la naturaleza del Padre en una nueva persona. Esa es toda la meta que tiene. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la mujer, el Hijo y el Padre. Es toda la historia humana. Y nosotros somos parte de esa historia. Yo simplemente esta noche, pensando en estas cosas, quiero nada más que exhortarte a que nosotros no podemos transformar ni cambiar la iglesia, ni tampoco obligar a que la gente aprendan o que la gente aprendan de Dios, porque cada uno tiene que responder a Dios en lo suyo.
Pero lo que podemos ofrecer es simplemente un lugar donde reunirnos, unos músicos que verdaderamente hacen unas maravillas tremendas porque el Señor siempre ha suplido a través de ellos, una gente que no son cantantes y cantan, y todos nosotros que tenemos además que en nuestro corazón el deseo de agradarle y que Él se mueva y que vivamos un ratito, 1 o 2 veces por semana, la realidad de que, y la conciencia de que no solamente el Señor está aquí en medio nuestro, sino también en nuestra vida, en nuestro ser, en cada uno de nosotros en particular, y que realmente, si nosotros estamos contentos como somos, bueno, pues sigamos, Dios no te va a condenar. Pero si nosotros todavía tenemos alguna necesidad, tanto física como espiritual, yo tengo bastantes. Entonces, pongámonos de acuerdo para decirle, Señor, esta es tu iglesia. Y realmente yo no puedo seguir diciéndole a la gente que soy un hijo de Dios, realmente buscando soluciones en todos los lugares y en todas las cosas que no son, sino simplemente ir al centro de nuestro corazón y el centro de lo que es la realidad que Dios hizo. Tal vez no seamos nosotros una iglesia perfecta en cuanto a la perfección que los hombres buscan, pero sí somos la iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros tiene que responder personalmente. Y en esta noche le damos gracias al Señor por los cantos que todos hablaron de la necesidad y de la realidad de Cristo en nosotros y de este misterio que lo encierra todo. Porque la vida es todo lo que tú tienes. Y si tú amas la vida, amas a Jesucristo, tienes que amarte tú. Y si te amas tú, es porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Padre, te damos gracias esta noche por la bendición de ser parte de tu iglesia. Estamos en este día, estamos pensando en que tiene que haber una restauración de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, de tu iglesia. Y sobre todo soñando, Señor, y pensando y recibiendo visiones y revelaciones tuyas de ese hombre que fue arrebatado, y queremos ser parte de ese hombre. La invitación está abierta, Padre, la puerta está abierta, entramos por ella, que eres tú, y salimos por ella. Hay muchas cosas que podemos participar, pero nos dejamos enseñar, Señor, no tanto de ti como de todas aquellas personas que escuchamos. Podemos escucharlo todo y queremos ser enseñados por ti, Señor. Gracias por esta noche y gracias por el gran llamado que tú has hecho para este día, a cumplir estas 3 fiestas y participar de este pueblo maravilloso que viene a manifestarte, que va a manifestar obras mayores que las que tú hiciste, que eso ya es muy grande para nuestra mente natural. Y esas obras mayores no es que quisiéramos nosotros hacerlas, sino que realmente sabemos que como único se pueden hacer es, Señor, en una unión perfecta, como dice el capítulo 17 de Juan. Padre, que como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, para que el mundo crea y el mundo conozca. Tenemos muchos deseos, Señor, de que nuestros familiares, nuestros amigos y también el mundo crean en Jesucristo y crea que le hay y sea renovado, sea nacido de nuevo y participe hasta donde tú le hayas dado los límites, o participe completamente de este hombre que el mundo no conoce y que un día va a conocer abiertamente. Gracias por la experiencia del arrebatamiento, gracias porque hemos sido arrebatados en Cristo Jesús y podemos todos los días participar de ese arrebatamiento maravilloso, donde tú, Señor, nos enseñas en secreto. Gracias por las noches, por los sueños y por cada una de las cosas que tú has traído en nuestra vida para que nosotros te preguntemos y para poder ser llevados a una realidad donde no exista división ni entre nosotros, ni entre tú y nosotros, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.